Para todos, continuando con el curso de Python desde cero, la programación en Python. Pues hoy vamos a continuar con el ejercicio de la calculadora que estábamos haciendo con tkinter y Python. Entonces vamos a Visual Studio Code, ya lo tenía por aquí abierto. Voy a cerrarlo porque estaba trabajando, un poquito en Angular. La verdad estaba como retomando conocimientos, ya que pues llevo meses sin trabajar y pues ya se me olvidó todo. Qué boleta, pero sí, ya se olvidó todo. Bueno, digamos en la función, que cuando el usuario presionaba un botón, ¿cierto? Pues vamos a abrir ahora el otro archivo, Programming en Python, que acá es donde tenemos toda la calculadora, ¿cierto? Entonces, pues vamos a empezar con operaciones. Hasta aquí habíamos quedado, que era botón de interfaz presionado. Vamos a copiarnos, por ejemplo, esta función y esta, que ya son las últimas. Y con esto ya terminaríamos esta calculadora el día de hoy. Entonces, voy a pegarlas aquí y voy a explicar qué hace esas funciones, ¿cierto? Y pues, como ya es costumbre, los que me conocen, pues al final daré un poquito de contexto. ¿Quieres cancelar? Esta no se copió, entonces la estaremos copiando más tardecito. Y listo, básicamente vamos a definirnos una expresión, una función. Esto lo que hace es prepararme una expresión, como lo dice su título, ¿sí? Recibe pues el argumento de clase, el self, que hace referencia a ese mismo objeto de clase que se va a crear. Y acá podemos, tenemos un array de elementos y un índice. Esto lo vamos a utilizar más adelante, no se preocupen, ¿sí? Bueno, recordemos que nosotros tenemos una variable que se llama displayStringVar, que básicamente es la variable donde yo estoy almacenando lo que el usuario digite en el display, ¿sí? Los números que él quiere con las operaciones y eso. Eso, pues normalmente se captura como un char, ¿sí? Ya después se convierte en entero y todo eso, pero eso es un char, ¿sí? Es decir, son letras, ¿sí? Entonces, eso se le conoce como un string o un varchar o un arreglo de caracteres, es decir, un arreglo con varios caracteres. Entonces, vamos a empezar nosotros a validar esos caracteres para encontrar unas operaciones en específico y otras cosas en específico carácter a carácter. Para ello lo vamos a hacer por medio de un for. Entonces vamos a recorrer cada carácter que se encuentre dentro del display y obtenemos el valor del display. Es decir, si el usuario escribió 726 por 295 menos 3, ¿sí? Eso lo vamos a capturar y vamos a ir recorriendo letra a letra, en este caso número a número, operación a operación, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es inicializar la lista de elementos agregándole el primer número que encontramos. Para ello nosotros vamos a validar si la longitud de nuestra lista es 0, que en este caso se cumple porque nuestra lista es vacía, y el primer carácter que encontramos es un número del 0 al 9, funciona. ¿Por qué? Porque si el primer carácter que colocamos es por ejemplo un por, pues no hay un número previo, es decir, no podemos hacer una operación ahí. Baila, ¿cierto? Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, vamos a agregarle ese primer carácter a nuestro array de elementos, ¿sí? Ahora vamos a crear un nuevo operador como un nuevo elemento de la lista, ¿cierto? Si esta no se cumple, es decir, nuestra array de elementos ya cuenta con algo, vamos a mirar si la longitud de nuestro array es mayor a 0, supongamos que en este caso es sí, y el carácter está entre un más, un menos, un por o una división, es decir, es una operación, vamos a agregarle nuevamente a ese array ese carácter y aumentamos el índice en 1. Esto ya lo veremos para qué. Ahora, si esta no se cumple, vamos a mirar si el array de elementos en el índice X ya contiene una operación, o sea, está dentro de una operación. Si ese elemento es una operación, vamos a elementos a agregarle el carácter que estamos recorriendo, ¿sí? Y volvemos, aumentamos el índice. Finalmente, si no se cumple ninguna de estas, va a pasar al else. Y le vamos a decir a los elementos que en la posición índice
se le aumente ese carácter, ¿sí? Y vamos a guardar esa expresión en un atributo de este objeto, que se llama mathExpression, en el cual tenemos elementos. Listo, hasta ahí yo creo que vamos bien. Ahora sí voy a copiarme la otra funcionalidad, perdón, para calcular ya ahora sí la expresión, para hacer toda la expresión. Esta es como la más larga, pero es la más importante. Vamos a copiar, vamos aquí, vamos a abrir reciente, curso de Python, ¿cierto? Y la vamos a pegar aquí al final, manteniendo la indentación, obviamente. Ahora vamos a decir que no me muestre esto nuevamente. Listo, esta es la función más importante de todas, ¿cierto? Entonces, se llama calExpression. Vamos a calcular una expresión. Va a recibir el parámetro de clase y un evento, ¿sí? Que vamos a inicializarlo como ninguno. ¿Listo? Vamos a llamar a la funcionalidad para preparar la expresión. La preparamos, ¿sí? Y ahora sí vamos a operar, ¿sí? Y vamos a hacer acá. Acá, bueno, tenemos un pequeño comentario que dice: la multiplicación y la división son de precedencia, ¿sí? Pues ahí, como tienen como el mismo orden jerárquico matemáticamente, pues el que esté primero de izquierda a derecha es el primero que se va a ejecutar, ¿sí? Matemática muy básica. Básicamente acá, vamos a hacer un while. Mientras haya una multiplicación en este objeto que nos retornó acá, ¿sí? Que es la expresión matemática que el usuario va a calcular. Mientras contenga una multiplicación o contenga una división, vamos a inicializar una variable índice en 0. Entonces, ya capturamos que contiene esos dos superandos. Vamos a recorrer. Por cada elemento o por cada carácter que se encuentre en nuestra expresión matemática, vamos a validar si ese elemento es una multiplicación. Nos vamos a crear una variable 1, que lo que vamos a hacer es self.math.expression de índice menos 1 y b2 de índice más 1, ¿sí? Básicamente estamos separando en dos nuestra expresión. Lo que está antes del por va acá y lo que está después del por va acá. Finalmente vamos a convertir en un string la multiplicación de esos dos elementos, ¿cierto? Listo. Eso, string para volvérselo a setear, ¿cierto? Finalmente a la expresión en el índice le vamos a colocar el resultado para que esto se muestre en el display, ¿sí? Y este método pop lo que hace es eliminarnos algo, entonces nos va a eliminar lo que teníamos antes del por y después del por, porque ya no lo necesitamos, porque ya hicimos nosotros ese pequeño operación y ya la colocamos en el índice. Aumentamos el índice y rompemos ahí, ya nos salimos de eso. En caso contrario que no sea un por, vamos a hacer una división y es exactamente lo mismo, solamente que cambiamos el operando, ¿sí? Entonces acá podríamos hacer una validación de que pues si es 0 el segundo operando, pues lance un error, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo dejo a ustedes. Bueno, eso en cuanto a la multiplicación y la división. Vamos a hacer ahora la adición y la sustracción, ¿sí? Vamos a repetir esto hasta que quede un solo resultado. Entonces, si la longitud de la expresión matemática es mayor a 1, es decir, si tiene más de un elemento, vamos a crearnos un índice 0, tal. Entonces, por cada elemento que se encuentre en la expresión, vamos a evaluar si es un más o es un menos. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, pero cambiando el operando por más y por menos, ¿sí? Y ahora finalmente, el resultado final va a ser un string, el cual vamos a redondear lo que nos dé la expresión en su índice 0. Acá, pero convertida a float, ¿cierto? Y ya, sería todo. Y finalmente a nuestro display le seteamos el resultado final. Creo que hasta acá ya la tenemos toda, creo que no está muy claro. Vamos a compilar, vamos a ir haciendo pruebas y les voy mostrando qué es lo que pasa. Línea a línea. ¿Listo? Listo. Tenemos acá nuestra pequeña calculadora. Supongamos que tengo 5 por 9 menos 3 dividido en 8. ¿Sí? Le voy a dar igual. Esto pues ya me dio un resultado. Entonces, bueno. Vamos a irnos hasta arriba y les voy a ir mostrando qué es lo que pasa, ¿cierto?
Listo. Tenemos una clase calculadora que podríamos extrapolarla a un archivo diferente, la cual es un objeto, ¿sí? Nada más y nada menos. Vamos a definir su constructor. Acá lo que vamos a definir, vamos a construir las variables necesarias para crear una calculadora, ¿sí? Este constructor recibe, como siempre, el atributo de clase y un padre, ¿sí? Porque este elemento de acá es un elemento, un display, los botones, todo esto va a ir en un padre. Estos son elementos hijos y el padre en este caso recordemos que es la ventana. Entonces todos los vamos a colocar en la ventana, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a recibir la ventana como padre e inicializamos esa ventana. Tan pronto inicializamos esa ventana ya tenemos el cascarón, la ventanita, ¿cierto? Listo. Ahora bueno, vamos las opciones, vamos a colocarle la fuente que sea verdana de un tamaño de 12 y que sea normal, no sea negrita ni nada de eso, normal, ¿sí? Ahora, creamos una variable decimal point open. Esto lo que nos permite es abrir el punto decimal. Veamos que si no hay nada, el punto decimal no se coloca porque está en falso. Si tenemos un número, ya podemos colocar el punto decimal, pero no podemos agregar dos puntos decimales, ¿sí? Eso es lo que controla esta variable. Por ejemplo, 8.8 ya tampoco me lo va a dejar colocar por esa variable. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, esta variable mathExpression, que es un atributo de clase, va a inicializar con nada. Pero básicamente esa variable me va a almacenar en un futuro la operación que digite el usuario. Por ejemplo, esto. Ahí se va a colocar esa variable mathExpression. ¿Listo? Ahora vamos a crear el menú. El menú, pues simplemente creamos un menú bar que se llama tk-menú y se lo colocamos al padre, es decir, se lo colocamos a la ventana. Le agregamos un comando que se llame about, es el nombre, veámoslo acá. Y el comando va a ir a la función about, ¿sí? Que la veremos más adelantico cuando la coloquemos, ¿sí? Y al padre le vamos a configurar para que en su sección menú, que es esta de acá, se le coloque ese menú bar, ¿sí? Ahora vamos a colocar los elementos de display. Esto acá, pues esperen, hago acá una manipulación. Esto va acá, sí. Ah, listo, este es el que va acá. Es que a veces la extensión que tengo Prettier me formatea esto de una manera que no me gusta. ¿Listos? Entonces pues me toca ahí moverle. Y no me gusta. Aquí tampoco me gusta así. Bueno, acá esto ya... Bueno, lo importante es que se entienda, ¿sí? Vamos, estos después los moveré porque son muchos, pero bueno, lo importante es que se entienda, ¿cierto? Ahora, tenemos una variable que se llama atributo de clase stringVar, display stringVar, que es un stringVar, ¿sí? Este ya lo vimos, que básicamente construye una variable de tipo string, ¿sí? Y bueno, básicamente ahí es donde vamos a evaluar todo. Y tenemos una variable que se llama displaysEntryValidate, ¿sí? Que es para validar un poco de cosas. Le vamos a decir que en el padre, en la ventana .register, le vamos a registrar algo. En este caso le vamos a decir que se le registre esta función. Esa función lo que nos recibe a nosotros es que nos va a validar que solamente entremos números, ¿sí? Acá si entramos en letras no lo va a permitir porque lo estoy entrando desde el teclado, pero veamos que ya no me deja colocar absolutamente nada más, ¿no? Perfecto. Bueno, después vamos a crearnos un atributo de clase llamado display, el cual es una entrada de texto que vendría siendo esta de acá. Este componente de ahí es el display. ¿Listos? Y le vamos a decir que se coloque en el padre, que la fuente va a ser verdana de 20 normal. Vamos a validar la entrada de texto y el comando para validar como lo que se digite va a ser displayeEntryValidate, que es este de acá. ¿Listo? Y el text variable, o sea, lo que se va a ir actualizando, o sea, es una variable de texto que se va a ir actualizando tanto como el usuario vaya ingresando cosas, es stringVar. ¿Listo? Y finalmente, acá le colocamos que nos retorne la función esta, ¿sí? Nos retorne eso, básicamente. Acá estamos configurando los elementos del teclado numérico.
¿sí? Botón 1, botón hasta botón 9, botón más, menos, multiplica, divide, punto, igual, clean, close, lo que sea, ¿sí? Todos estos botones. Estamos utilizando con grid. Los colocamos cada uno de los botones en su padre, que es la ventana. Le colocamos un texto descriptivo. El comando, vamos a llamar una función lambda, que ya vimos en el curso, que es una función anónima. Y vamos a colocar una función que se llama button press, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta función lo que hace es que cuando yo presione, por ejemplo, el número 0, se le va a colocar acá el 0, y ya, ¿sí? Eso para todos los números. Para todo esto. Clean, hacemos lo mismo, ¿sí? Solo que acá manda a llamar una función. Y el botón de cerrar tiene pues el texto close, escape, porque con escape también podemos cerrar. Y llamamos a un comando también que es una expresión lambda. ¿Listo? Y le decimos que la ventana se destruya, es decir, se cierre la ventana, ¿sí? Acá pues hacemos que cuando le presionemos la tecla escape haga este evento, es decir, que también se destruya la ventana. ¿Listo? Después vamos a montar la interfaz de usuario. Para montar la interfaz de usuario es colocarla así tal cual como la estamos viendo acá, ¿sí? Simplemente funciones estáticas. Y finalmente el main loop, que recordemos que el main loop es lo que hace que nuestra ventana esté presente así como está acá. Ahora sí, vamos a montar a configurar los componentes gráficos, ¿cierto? Entonces, bueno, acá lo que vamos nosotros a configurar en esta línea es el grid el grid de nuestros elementos, ¿sí? Le vamos a decir al display que va a estar en la fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0. Esta ya no cuenta como columna porque allá hay un elemento, ¿sí? Solamente nos toma lo que está disponible. Column span, es decir, cuántas columnas quiero que ocupe, ¿sí? Entonces ahí tengo que variar. Si yo tuviera 6 entradas aquí, pues yo le coloco 6, pero como tengo 4, le voy a colocar 4. Sticky, ¿cómo así sticky? Sticky digamos que tiene acá su componente, pero yo quiero que se rellene todo el componente al máximo margen que tenga. Entonces le estoy diciendo que al este, al noreste, al norte y al sur esté como pegado, ¿sí? Como expandido, ¿sí? No sé si me hago entender, pero bueno, acá esto tenemos muchas cosas por mejorar, el cual esa se les va a dejar a usted. Ahora, padding X y padding Y. Estos son espaciamientos que tenemos. Veamos que acá tiene unos espaciamientos. Entonces se lo estamos colocando en píxeles. ¿Listo? Ahora vamos a colocar los botones. El botón 0 va a estar en la fila 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Columna 0. Acá 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Columna 0. Va a estar también ocupando todo su componente. Si no, se vería acá un poquito nomás. Y quiero que ocupe todo su componente. Va a tener un padding en X y en Y. Es decir, un espaciamiento de 2 píxeles, que es lo que se ve acá. Perfecto. Y así hacemos solo que ubicando donde queremos para cada uno de los elementos. Por ejemplo, este botón de close va a utilizar 2 columnas. Column span. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a crear la función para limpiar el display. Simplemente lo que hacemos es que a la variable stringVar, que es lo que almacena aquí esto, le vamos a setear nada. Nada. ¿Sí? Es decir, esta es nuestra stringVar. Si le damos clic, nuestra stringVar ahora va a ser vacía. Perfecto. Y el punto decimal se va a cerrar. Como se cierra, no me va a permitir colocar punto decimal. Perfecto. Ahora vamos con la tecla About. Este icono lo vamos a colocar ahorita en un momento. No se preocupen. About recibe la instancia de clase y me crea un nuevo window, top level, así se llama ese componente en DTK Inter, que lo que hace es crearme como una nueva ventana, ¿sí? Pero una subventana, por así decirlo, ¿cierto? Y le vamos a colocar un título, PyCalc About, veámoslo acá, PyCalc About. El icono ahorita se lo colocamos, no nos preocupemos, le vamos a colocar un label, el primer label. Va a estar en este window, el texto va a ser PyCalc, la fuente Verdana 15 bold, negrita, y el grid lo ubicamos ahí. Hacemos lo mismo para cada uno de los elementos, ¿sí? Eso no es muy complicado. Ahora vamos a crear la función para validar las entradas que solamente recibe expresiones matemáticas válidas. Entonces, recibe un keyPress,
ese keypress es básicamente lo que estoy presionando. Sí, vemos que cuando presionamos pasa algo, pero si le coloco por ejemplo una Y, ya no me deja hacer nada. Bueno, casi me lo está permitiendo, pero no debería. Y bueno, la expresión actual es lo que capture acá nuestro display, por ejemplo esta expresión, ¿sí? Y calculamos el número de caracteres, en este caso son 3, ¿sí? Si el número de caracteres es igual a 0, entonces si es igual a 0, vamos a validar los caracteres para iniciar, es decir, solamente podemos iniciar con estos caracteres de acá. Veamos que no podemos iniciar con un menos, con un por, con un punto, con un igual, no, nada de eso, ¿sí? Solamente con esos. Y retornamos que solamente esa tecla de acá esté presente en esos varchars, ¿sí? De resto no me lo va a permitir. En caso contrario, por ejemplo, que ya tenemos una expresión matemática, vamos a obtener el último carácter, ¿sí? Eso lo obtenemos con el número de caracteres menos 1, ¿sí? Si el último elemento insertado es un operador, veamos, es un operador, solo acepta números o retroceso. ¿Cómo así números o retroceso? Es decir, acepta solamente, si le vamos a colocar otra operación, no me lo va a permitir, el igual no me lo va a permitir, el punto tampoco, solamente números o borrar, que ese sería como el retroceso, borrar, ¿sí? No va a permitir nada más. Listo. Dice, bueno, perfecto, listo. Ahora vamos a controlar el uso del punto decimal. Entonces vamos a evitar dos operadores seguidos. Por ejemplo, que acá no pueda colocar dos operadores seguidos y que no pueda colocar o punto y eso, ¿sí? Entonces, si el último carácter es, por ejemplo, una operación matemática, vamos a colocarle acá el por, y el código es 0, esto el código es algo interno que estamos manejando, vamos a retornar true. Bueno, esto solamente retorna true o false, ¿cierto? Y ya. Si es true, quiere decir que vamos a poder colocar más caracteres. Si es false, va a decir que no. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a colocar el botón de interfaz presionado, es decir, cuando presionamos un botón que haga algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Capturamos nuevamente la expresión actual, en este caso es esta. Y decimos nuevamente el número de caracteres, ¿sí? Vamos a definir nuevamente que vamos a poder iniciar solamente con caracteres de 0 a 9, ¿sí? Básicamente es eso. Y esto básicamente es lo mismo de arriba, ¿sí? Solamente que en este caso le vamos ya a colocar nosotros el número, ¿sí? El componente. Eso es todo lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Y finalmente le estamos colocando acá que cuando nosotros presionemos el igual, calcule una expresión, ¿sí? Que es esta de acá. Este ahorita lo vemos, entonces bueno. Cuando vamos a calcular una expresión, lo primero que va a hacer es prepararla. Y cuando la prepara, es esta que acabamos de explicar, que lo que hace es recorrer carácter a carácter, ¿sí? Y va a inicializar la lista dinámicamente, ¿sí? Básicamente es eso. Y acá en calcular operación, acá ya es donde nosotros vamos a calcular, por ejemplo, acá. Esta yo creo que es difícil de entender, ¿sí? Dice, mientras haya una multiplicación y una división. ¿Por qué? Acá hay una multiplicación, ¿sí? Entonces, bueno. Pero después no voy a ir a buscar una resta o una suma, porque eso matemáticamente no es posible. El orden jerárquico es multiplicaciones, divisiones, después sumas y restas, ¿sí? Entonces, mientras haya algo que multiplicar, ¿sí? Va a hacer primero todas las multiplicaciones o todas las divisiones, y ya después hará las sumas y las restas, ¿sí? Eso es lo que estamos queriendo decir. Entonces, vamos a ver. For element, por cada elemento que encuentra acá, va a ir a buscar el por. Encontró el por, lo encontró acá, ¿sí? Vamos a encontrar el valor 1, ¿sí? Que va a ser buscar el índice menos 1, ¿sí? Es decir, vamos a buscar esto. Y después esto. Entonces, estos dos caracteres los va a multiplicar. Después me va a eliminar toda esta expresión y ahí me va a colocar el resultado de la multiplicación. Visualmente no lo vamos a ver, pero eso es lo que va a hacer. Luego, acá tenemos el valor que ya calculamos. Encuentra otra multiplicación, entonces coge lo que está antes, lo multiplica con lo que está después y esto desaparecería para colocarse ese resultado final. Después viene y hace lo mismo con sumas y con restas, ¿sí? Entonces viene acá, encuentra una resta. Entonces, este menos este
elimina esto y me pone acá un elemento. Entonces ya me quedan dos elementos, ¿sí? Que sería 57 menos 3, que sería 54, menos esta multiplicación de acá, ¿sí? Entonces hace esa operación y ya me retorna el resultado final, que es este de acá, ¿sí? Eso es lo que va a hacer internamente este cálculo de expresión, ¿sí? Finalmente lo que vamos a hacer es obtener la expresión, ¿cierto? Este uno no me acuerdo qué hace. Vamos a convertir esto en un punto flotante. Lo vamos a redondear, ¿sí? Y lo vamos a convertir en un string para finalmente seteársela a esta variable, que esta variable es la que finalmente se la va a setear aquí. ¿Listo? Bien, acá tenemos muchas posibles mejoras, ¿cierto? Que pues yo las voy a proponer para que ustedes las hagan, ya que es un curso y tenemos que practicar y no que nos den todo mascado como estamos acostumbrados. ¿Qué pasa si yo coloco esto? Ay, mucha hueva, perdón. Simplemente no está pasando nada. Yo quiero que lo que ustedes hagan es que cuando pase esto, me salga acá un mensajito de error o un mensajito acá por pantalla de que esa operación no es posible, ¿cierto? Esa sería una. Entonces 36 más 36. Vamos a darle igual, igual, igual. Ahora, yo quiero que tantas veces como le dé igual se me vaya sumando el resultado de la operación anterior. Esa ya le queda a ustedes, ¿cierto? Ahora, muchachos, otra funcionalidad que yo quiero que ustedes hagan es que coloquen acá otra sección de menú en el cual el usuario pueda elegir un tema. ¿Cómo así un tema? Un tema oscuro, un tema rosado, un tema verde. ¿Qué va a pasar con ese tema? Cuando el usuario le dé ahí, automáticamente el color de nuestros botones va a cambiar a negro, a azul, ¿sí? Todo nuestro tema de la calculadora. Esa será una funcionalidad chévere que quiero que ustedes implementen para aprender, ¿cierto? Aparte, yo quiero que esto de acá no se pueda agrandar ni apequeñar. Esto yo no lo quiero, porque se va a ver feo, veámoslo, se va a ver horrible. Eso no quiero que pase, ¿listo? Y esa sería como todas lo que tendríamos que ver. Ahora bien, habíamos visto que podíamos colocar un iconito. Vamos a colocarlo, ¿sí? Para ello, voy a colocarme acá un icono, ¿cierto? Lo voy a colocar ahí. Voy a crearme acá una carpeta, se va a llamar icons. Y voy a ir a internet y me busco un icono. Perfecto, a ver que cargue. Listo. Ah, bueno, acá está haciendo unas cositas, pero bueno. Listo. Entonces vamos a ir a buscar acá en internet, por ejemplo, imágenes calculadora.ico. Y acá vamos a colocar icons de icons. Entonces buscamos ese punto .ico. Miramos cuál nos parece bien, cuál nos gusta, cuál nos favorece. Me gusta bastante este. No tiene muy buena calidad, pero pues está bonito. Bueno, este también me gusta. Entonces, esto tiene que ser sí o sí un punto .ico. Entonces, vamos acá a punto .ico y descargamos ese ico. ¿Listo? Y dice, si la descarga, se iniciará automáticamente. Si no se inicia automáticamente, demos clic aquí. Veamos que ya se descargó. Vamos a ver dónde se descargó. Aquí, en descargas, voy a cambiarle el nombre. La vamos a llamar calculadora.ico. Hago un control X y me voy acá a mi repositorio y lo pego acá en icons. Control V. No se pegó, pero entonces, ¿qué pasa si lo hacemos así? Lo copiamos, perfecto. Ya tenemos acá nuestro icono. Simplemente acá vamos a cambiar la ruta y le vamos a colocar acá calculadora.ico. Creo que así se llama. Bien, vamos a probar. Aquí no nos va a pasar nada. Ya ustedes deben saber cuál es el problema. Ah, claro. Vemos que acá sí nos arrojó el división by 0, pero pues no se está haciendo la validación. Entonces eso sería algo interesante para que ustedes hicieran. Y acá nos sale un error. Dice calculadora.ico no está definido. ¿Por qué? Porque esto está dentro de una carpeta que se llama icons/calculadora.ico. Y veamos que tampoco está definido. Nos está diciendo que no está definido. ¿Y esto por qué? ¿Sí?
Porque vamos a mirar la ruta. Esto está en el about, creo. About. Acá está. La ruta. Y la estamos colocando mal. Como siempre, somos unos pendejos. Hay que quitarle este de acá. Y vamos a volver a probar. Y me sigue diciendo que no lo reconoce a pesar de que sí está. ¿Cierto? ¿Qué está pasando acá? Pues que algo estamos haciendo mal. Vamos a hacerle acá. Icons. Y acá. Calculadora.icon. Guardamos y volvemos a llamar. Y no nos lo va a dejar tomar. ¿Sí? Vamos a mirar cuál es ese problema que estamos teniendo. En este caso vamos a ver cómo utilizar ChatGPT. Abro acá, busco ChatGPT, ya lo tenía por acá. Bueno, acá estaba pues mirando unas cosas. Entonces, si acá a ChatGPT le decimos cómo colocar un icono en tkinter y Python, él nos va a decir cómo colocarlo. Puede seguir los siguientes pasos. Importa el módulo tkinter, crea una ventana. Bueno, eso ya lo tenemos. Carga el icono que desea utilizar en el objeto. Ruta a mi icono.png. Dice file. Pero acá me está dando otra opción, ¿sí? Dice acá, establece el icono de la ventana utilizando el método iconForo. Por ejemplo, ¿sí? Acá me está dando una solución completamente distinta a la que nosotros teníamos y a la que nos da la documentación oficial, ¿cierto? Veamos que el icono se está cargando perfectamente, pero por X o Y razón no se está pudiendo renderizar, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros le decimos acá que vaya a... bueno, que este va a estar acá afuera? ¿Sí? Probamos y tampoco, no va a estar definida. Pero esa que no va a estar definida es acá en la de About. Bueno, esto de tener problemas es súper común, ¿cierto? Calculadora.ico y vamos acá a calculadora.ico a ver qué pasa. Acá creo que si no la debería tomar, ¿cierto? Y perfecto, nos está tomando el icono. Pero yo no quiero tener el icono ahí. Yo quiero tener el icono en otra, en la carpeta icons de interfaces gráficas. ¿Cómo haría yo para hacer eso? Bueno, ya tenemos el icono, está perfectamente. Pero acá tenemos un problema. Y es que, bueno, vamos a acceder primero a la carpeta 15.interfaces. Acá también vamos a tener un pequeño problema. Gráficas, /icon, calculadora icon. No lo va a reconocer. O no debería. Ni siquiera compila. ¿Sí? ¿Y por qué no compila? Porque ya tenemos compilado uno. Bueno, acá se nos va a romper por todo lado. Va a decir que no está definido en nada de eso. Entonces vamos a colocarla acá. Mover. Y volvemos y compilamos. Y ahora sí ya no lo colocó. ¿Sí? Entonces, para colocar un icono es tan sencillo como colocar la carpeta donde estamos trabajando, la subcarpeta icons y ahí sí el icon. Y acá pues ya daríamos por terminada esta calculadora. Vamos a hacer el commit desde GitHub Desktop y culminaríamos este ejercicio. Ya solamente nos restaría hacer un pequeño CRUD y algunas cositas que quiero que ustedes profundicen. Bueno, este to-do dice que no lo encuentra, vamos a removerlo y vamos a ir acá a este API consumos, también lo va a remover, acá curso Python. Entonces voy a decirle adición cositas tkinter, hago el commit a master, hago el push a origin y listo. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.